La noche en que la lluvia parecía caer con intención, nadie reparó en la mujer que dormía bajo el puente, abrazando una maleta vacía como si fuera un recuerdo. Nadie, excepto ellas. Dos pares de ojos idénticos la observaban desde la acera, curiosos, serios, demasiado lúcidos para su edad. El destino, a veces, susurra a través de voces pequeñas. Ustedes quieren un hogar y nosotros necesitamos una novia para nuestro padre, dijeron en voz baja las niñas gemelas a la viuda sin hogar. La mujer levantó la cabeza. Su rostro estaba marcado por el cansancio y una belleza antigua, de esas que no se apagan, solo se esconden. Pensó que estaba imaginando cosas. El hambre suele jugar malas pasadas. Pero las niñas seguían allí, iguales como reflejos, con abrigos elegantes y zapatos limpios que no pertenecían a ese lugar. ¿Qué han dicho?, murmuró ella, con una voz que llevaba meses sin ser escuchada. Lo que oíste, respondieron al unísono, con una calma inquietante. Nosotras no mentimos. Se llamaba Clara. Había sido esposa, había sido amada, había tenido una casa llena de luz. Hasta que una llamada, una carretera mojada y un silencio interminable le arrebataron todo. Desde entonces, el mundo se había vuelto estrecho y frío. Por eso, cuando las niñas le tendieron la mano, lo primero que sintió no fue esperanza, sino miedo. Las siguió. El coche que las esperaba era negro, impecable, como salido de otra vida. Durante el trayecto, nadie habló. Clara miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad pobre desaparecía y daba paso a avenidas amplias, árboles cuidados y farolas que parecían no conocer la oscuridad. La casa era enorme. No enorme, solemne. De esas que guardan secretos en las paredes. Al cruzar la puerta, el calor la envolvió de inmediato. Olía a café recién hecho y a algo más profundo, soledad. Papá está trabajando, dijo una de las gemelas mientras le ofrecía una toalla. Siempre trabaja. Desde que mamá murió, añadió la otra, sin emoción, como si la tristeza ya hubiera hecho raíces demasiado profundas. Clara se secó las manos temblorosas. No entendía nada, pero por primera vez en años, no quería huir. Esa noche durmió en una habitación de invitados, entre sábanas limpias que le parecían un lujo casi ofensivo. Lloró en silencio hasta quedarse dormida. A la mañana siguiente lo vio. El padre de las gemelas era un hombre alto, de mirada dura y elegancia contenida. Su traje parecía una armadura, su voz, una muralla. Se llamaba Alejandro. Cuando la vio en la cocina, se quedó inmóvil, como si el pasado acabara de tocar a su puerta sin avisar. ¿Quién es usted?, preguntó, frío. Antes de que Clara pudiera responder, las niñas hablaron. ¿Qué es nuestra futura madre? El silencio que siguió fue tan denso que se podía romper. Alejandro apretó la mandíbula. Clara sintió el impulso de salir corriendo, pero algo en la forma en que él la miraba, no con deseo, sino con una herida reconocible, la mantuvo en su sitio. Esto es una locura, dijo él finalmente. No pueden traer desconocidos a esta casa. No es una desconocida, respondieron las gemelas. Todavía. Los días pasaron y Clara se quedó. Al principio por gratitud, luego por costumbre, y finalmente por algo más peligroso. Empezó a cocinar, a reír con las niñas, a llenar los silencios que antes nadie se atrevía a tocar. Alejandro la observaba desde lejos, luchando contra una sensación que juró no volver a sentir. Una noche, mientras Clara guardaba fotos antiguas que encontró en un cajón, descubrió un retrato de una mujer que se parecía demasiado a ella. El corazón le dio un vuelco. En ese momento, escuchó pasos detrás de ella y la voz de Alejandro, baja, cargada de un pasado que aún dolía demasiado como para ser nombrado. ¿Por qué estás mirando eso?, preguntó Alejandro, con una dureza que no coincidía con el temblor de sus manos. Clara se giró despacio, sosteniendo la fotografía como si fuera frágil. No estaba buscando, solo cayó del cajón. Ella es, tragó saliva, se parece mucho a mí. Alejandro cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya no había frialdad, sino un cansancio antiguo, profundo, de esos que no se duermen nunca. Se llamaba Laura, dijo al fin. Mi esposa. La madre de las niñas. El aire pareció volverse más pesado. Clara dejó la foto sobre la mesa con cuidado, como si así pudiera evitar herir un recuerdo. Lo siento, no sabía.
Nadie sabe, respondió él. Nadie pregunta. Durante un momento, solo se escuchó el tic-tac de un reloj invisible. Clara sintió que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa, pero ya no sabía cómo retroceder. Yo también perdí a mi esposo, dijo en voz baja. Una noche salió y no volvió. Desde entonces, todo se derrumbó. Alejandro la miró con atención por primera vez. No como un problema, ni como una intrusa, sino como alguien que entendía. Esa noche no dijeron más, pero algo invisible se acomodó entre ellos, como una tregua. Los días siguientes fueron distintos. Las gemelas parecían más vivas, más ligeras. Reían, conspiraban en susurros, observaban cada gesto entre Clara y su padre con una precisión inquietante. Papá ya no frunce el ceño cuando desayuna, dijo una de ellas. Y tú ya no lloras en la ducha, añadió la otra, mirándola directo al alma. Clara se quedó sin palabras. No sabía que alguien la había notado. Alejandro empezó a llegar más temprano a casa. A veces se quedaba en la cocina fingiendo leer el periódico, escuchando la risa de Clara mezclarse con la de las niñas. Aquello lo desarmaba. Se repetía que era temporal, que nada bueno podía salir de una mujer llegada de la nada. Pero cada noche, cuando la casa se aquietaba, su ausencia futura le dolía antes de ocurrir. Una tarde lluviosa, Clara encontró un sobre en el buzón con su nombre escrito a mano. No tenía remitente. Dentro había una sola frase. No todas las mujeres entran a esta casa por casualidad. El corazón le latió con fuerza. Guardó el papel sin decir nada, pero esa noche durmió mal, con la sensación de estar siendo observada. No fue el único aviso. A la mañana siguiente, la señora Emilia, la ama de llaves que llevaba décadas en la casa, la miró con una mezcla de pena y advertencia. Las niñas la eligieron, dijo mientras acomodaba flores. Y cuando ellas eligen, nada vuelve a ser igual. ¿De elegirme para qué?, preguntó Clara. Emilia suspiró. Para llenar un vacío que esta casa no perdona cuando permanece vacío demasiado tiempo. Las palabras la siguieron todo el día. Esa noche, Alejandro la encontró en el jardín, sentada bajo el viejo roble. Deberíamos hablar, dijo él. Clara asintió. Sabía que ese momento llegaría. No puedo ofrecerte lo que ellas creen, continuó. No estoy buscando una esposa. Apenas puedo ser un buen padre. No te estoy pidiendo nada, respondió ella. Yo tampoco busco un hogar prestado. Se miraron. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era peligroso. Alejandro dio un paso adelante. Entonces, ¿por qué duele pensar en que te vayas? Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Porque cuando una persona pierde todo, aprende a reconocer lo que importa, incluso cuando no debería. No se tocaron. No fue necesario. El deseo estaba ahí, contenido, temido. Pero alguien más observaba desde la sombra. Las gemelas, en la escalera, intercambiaron una mirada cómplice. Y ya empezó, susurró una. Tal como mamá dijo, respondió la otra. Días después, Clara descubrió algo que la heló por dentro. En el desván, entre cajas antiguas, encontró un cuaderno infantil. La letra era cuidadosa, casi adulta. Si papá vuelve a amar, la casa respirará otra vez. Página tras página hablaban de sueños, de una mujer sin rostro que llegaría cuando todo estuviera perdido. Al final, una frase subrayada. No debe irse. El miedo se mezcló con una extraña sensación de pertenencia. Esa noche, Clara decidió marcharse. Empacó en silencio, temblando. Pero al abrir la puerta, encontró a Alejandro allí, como si hubiera sentido su intención. No te vayas, dijo, sin orgullo. No todavía. No soy parte de un plan que no entiendo, respondió ella, con lágrimas contenidas. No puedo reemplazar a nadie. Alejandro negó lentamente. No estás reemplazando a nadie. Estás despertando algo que estaba enterrado, incluso en mí. Detrás de él, las gemelas aparecieron, tomadas de la mano. Te advertimos, dijeron al mismo tiempo. Las historias que comienzan aquí nunca se van fácilmente. Clara dio un paso atrás, con el corazón dividido entre huir o quedarse, sin notar que en el bolsillo de su abrigo aún guardaba el papel del sobre, ahora acompañado por una nueva nota escrita con la misma letra infantil.
que decía, el pasado no ha terminado de hablar. Clara sintió que el aire le faltaba. Apretó el abrigo contra su pecho, como si así pudiera protegerse de una verdad que empezaba a insinuarse con demasiada fuerza. ¿Quién escribió esto?, preguntó, mostrando la nota. Las gemelas inclinaron la cabeza al mismo tiempo. Ese gesto, idéntico, siempre la había inquietado. Mamá, respondieron. Alejandro frunció el ceño. Eso no es posible. Laura murió hace 6 años. Los cuerpos mueren, dijo una de las niñas. Las promesas no. Clara retrocedió un paso. No creía en fantasmas, pero sí en las huellas que dejan las personas cuando aman demasiado o cuando no pueden irse en paz. Esto no es sano, susurró. Yo no puedo ser parte de esto. No lo eres, dijo Alejandro con firmeza. Ellas solo son niñas que extrañan a su madre. Pero incluso mientras lo decía, algo en su voz traicionaba la duda. Esa noche, Clara no durmió. Escuchó pasos suaves en el pasillo, risas apagadas, como ecos que no pertenecían del todo al presente. Cerca del amanecer, soñó con una mujer de cabello oscuro que la miraba desde el otro lado de un espejo, sonriendo con tristeza. Cuando despertó, el sueño no se había ido. En el desayuno, las gemelas estaban inusualmente calladas. Alejandro salió temprano. La casa parecía contener la respiración. Clara decidió salir a caminar. Necesitaba espacio, cielo abierto, ruido humano. Pero al volver, algo había cambiado. La puerta principal estaba abierta y la casa, demasiado silenciosa. «Hola», llamó. No hubo respuesta. Subió las escaleras con el corazón acelerado. Las habitaciones de las niñas estaban vacías. Las camas hechas. Los armarios abiertos. En el estudio de Alejandro encontró otro papel sobre el escritorio. Confía en ellas. Siempre saben el camino. El pánico la golpeó de lleno. Llamó a Alejandro una y otra vez, sin respuesta. Justo cuando estaba a punto de llamar a la policía, escuchó al coche entrar en la propiedad. Salió corriendo. «Las niñas no están», exclamó apenas lo vio. «Se han ido». Alejandro se quedó helado. «¿Cómo que se han ido?» «No están en la casa. Dejaron notas. Esto no es un juego». Él leyó el mensaje, palideciendo. «Hay un lugar», murmuró. «El lago». «¿Qué lago?» Laura solía llevarlas allí. Decía que el agua guardaba lo que no se puede decir en voz alta. No esperaron más. El camino era estrecho, rodeado de árboles densos. El cielo estaba cubierto, como si la naturaleza también presintiera algo. Al llegar, vieron a las gemelas de pie junto al agua, tomadas de la mano, mirando su reflejo. «¿Qué están haciendo?», gritó Alejandro al bajar del coche. Las niñas se giraron lentamente. Cerrando el círculo, respondieron. Clara sintió un escalofrío. El agua estaba inquietantemente quieto. «Mamá está aquí», dijo una de ellas. «Y quiere hablar». «No», dijo Alejandro, acercándose. «Ya basta». El viento se levantó de repente. El agua se onduló y Clara juraría haber visto una sombra moverse bajo la superficie. «No queremos que te vayas», dijeron las gemelas, mirándola ahora a ella. «Si te vas, todo vuelve a romperse». «Y yo no puedo quedarme por miedo», respondió Clara, con la voz quebrada. «El amor no funciona así». «Pero funciona», susurró una voz suave, femenina, que no parecía venir de ninguna parte. Alejandro se quedó paralizado. «Laura», dijo, casi sin aire. Clara sintió que algo pasaba a través de ella, como una corriente. La presencia no era hostil, pero sí intensa, cargada de anhelo. «No vine a retener», dijo la voz. «Vine a asegurarme de que no huyas como yo lo hice». Las gemelas cerraron los ojos. «Prometiste cuidarlo», dijeron. «Prometiste elegir bien». El viento cesó de golpe. El lago volvió a quedarse inmóvil. Clara dio un paso adelante. «No quiero ocupar tu lugar». «Nadie puede», respondió la voz. «Solo quiero que no vivan atrapados en mí». El silencio volvió, pesado, definitivo. Las gemelas abrieron los ojos.
Ya no parecían tan seguras. Eran, de pronto, solo niñas. ¿Te quedarás?, preguntó una, con un hilo de voz. Clara las miró. Luego a Alejandro, que parecía haber envejecido años en minutos. No lo sé, dijo con honestidad. Pero no me iré esta noche. Alejandro exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Regresaron a casa sin decir palabra. La tensión no se disipó del todo, pero algo había cambiado. Ya no era una trampa invisible, era una decisión abierta. Esa madrugada, Clara se sentó en la habitación que ocupaba, mirando la maleta aún sin cerrar. La casa crujió suavemente, como si respirara. En el espejo, por un segundo, creyó ver el reflejo de otra mujer detrás de ella, observándola con atención serena. No tuvo miedo. Solo la inquietante certeza de que su llegada no había sido casual, y que marcharse, ahora, tendría consecuencias que todavía no alcanzaba a comprender. Clara tocó el espejo con la yema de los dedos. El reflejo volvió a ser solo el suyo, ojeroso, real. Aún así, sintió una calma extraña, como si alguien hubiera aprobado su presencia en silencio. Se sentó en la cama sin deshacerla y respiró hondo, intentando recordar en qué momento su vida había tomado un desvío tan improbable. A la mañana siguiente, la casa despertó distinta. Las gemelas bajaron a desayunar con el cabello desordenado y los ojos aún hinchados de sueño. Ya no parecían pequeñas estrategas, sino niñas cansadas que habían cargado con algo demasiado grande. ¿Hicimos algo malo?, preguntó una, sin levantar la vista del plato. Clara se arrodilló frente a ellas. No. Solo hicieron algo peligroso. Queríamos estar seguras, dijo la otra. De que no desaparecerías. Clara las abrazó, y las niñas se aferraron a ella con una fuerza que le apretó el pecho. Alejandro observaba desde la puerta, en silencio. Por primera vez, no sintió celos del vínculo, sino alivio. Ese día decidió cancelar reuniones, llamadas, todo. Se quedó en casa. Caminó por los pasillos como si los viera por primera vez, notando detalles que antes había ignorado, marcas de altura en una pared, dibujos infantiles guardados con excesivo cuidado. Una grieta en el techo que nadie se había molestado en reparar. No era una casa embrujada, era una casa detenida. Por la tarde, Clara subió al desván otra vez. Buscó el cuaderno que había encontrado antes, pero ya no estaba. En su lugar, había una caja cerrada con llave. No supo por qué, pero supo que debía abrirla. La llave estaba en el cajón inferior de una cómoda, como si siempre hubiera esperado allí. Dentro encontró cartas. No dirigidas a Alejandro, sino a las gemelas. Escritas por Laura. Si estás leyendo esto, es porque papá ya no sabe cómo seguir solo. Clara se sentó en el suelo, leyendo con el corazón acelerado. Habrá una mujer. No será yo, y eso estará bien. No la asusten. No la prueben demasiado. Si ella se queda, será porque eligió, no porque tuvo miedo. Clara cerró los ojos. Un nudo se formó en su garganta. Esa noche, Alejandro la encontró con una de las cartas entre las manos. Nunca me las mostró, dijo él, con voz rota. Tal vez no eran para ti, respondió Clara suavemente. Tal vez eran para cuando soltar fuera posible. Él se sentó frente a ella, agotado. No sé cómo hacer esto. No sé cómo amar sin sentir que traiciono algo. Amar no borra, dijo Clara. Solo transforma. Sus miradas se encontraron. No hubo beso. No todavía. Pero el espacio entre ellos se volvió íntimo, cargado de una promesa que ninguno se atrevía a nombrar. Los días siguientes trajeron una rutina nueva. Clara no era invitada ni huésped, tampoco era dueña de nada. Sin embargo, su presencia empezó a modificar los ritmos. Las gemelas volvieron a la escuela. Alejandro cocinó una noche. La señora Emilia sonrió más de lo habitual. Pero no todo era luz. Clara comenzó a sentir lapsos de tiempo perdidos. Momentos en los que se encontraba en una habitación sin recordar cómo había llegado. Sueños demasiado vívidos. En uno de ellos, Laura no la observaba desde lejos, le hablaba directamente. Ten cuidado de no desaparecerte a ti misma. Al despertar, Clara no sabía si era una advertencia o una confesión. Una tarde,
revisando antiguos álbumes familiares con las gemelas, notó algo inquietante. En varias fotos, tomadas años antes de que ella conociera a la familia, había una figura borrosa al fondo. Una mujer. Siempre de espaldas. Siempre con un abrigo similar al que ella usaba el día que las gemelas la encontraron bajo el puente. ¿Quién es ella?, preguntó Clara, intentando sonar casual. Las gemelas se miraron. Siempre estuvo, dijeron. Solo que antes no tenía rostro, añadió la otra. Clara cerró el álbum con cuidado. El corazón le latía con fuerza. Empezaba a comprender que no solo había sido elegida, había sido esperada. Esa noche decidió hablar con Alejandro. Tengo miedo, admitió. No de ustedes. De perderme. Alejandro la tomó de la mano. Entonces quédate siendo tú. No lo que nadie espera. ¿Y si no puedo? Él no respondió de inmediato. Entonces yo también tendré que elegir. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Días después, ocurrió algo que terminó de quebrar la ilusión de normalidad. Clara recibió una llamada. Un número desconocido. Clara, dijo una voz masculina. Te hemos estado buscando. ¿Quién es? Alguien que sabe que no estás donde deberías estar. La llamada se cortó. Esa noche, encontró la maleta que había dejado sin cerrar completamente vacía. Toda su ropa había desaparecido. En su lugar, había vestidos que no reconocía, perfectamente doblados. Ropa que parecía pertenecerle, pero a otra versión de ella. En el fondo de la maleta, una última nota. Para quedarte, debes soltar lo que fuiste. Aún estás a tiempo. Clara se sentó en el suelo, rodeada de una vida que ya no reconocía como propia. Afuera, la casa crujió de nuevo, no como un lamento, sino como una invitación silenciosa, mientras en algún lugar profundo, algo antiguo parecía despertar, esperando su decisión. Clara pasó la noche sentada junto a la ventana, viendo cómo la luna se desplazaba lentamente sobre el jardín. La maleta abierta a sus pies parecía un umbral, no contenía ropa, sino decisiones. Entendió entonces que nadie le estaba forzando, lo verdaderamente aterrador era que, por primera vez en años, tenía algo que perder. Al amanecer, bajó a la cocina. Alejandro estaba allí, con 2 tazas de café. No habló. Se las ofreció como quien ofrece un pacto silencioso. Las gemelas entraron después, despeinadas, vulnerables, sin máscaras. Clara las miró y sintió algo distinto al miedo, responsabilidad. No la que encadena, sino la que da sentido. Voy a quedarme, dijo, con una serenidad que la sorprendió. Pero no como un reemplazo. No como una promesa ajena. Alejandro asintió, con los ojos brillantes. Como tú. Ese día abrieron todas las ventanas de la casa. Dejaron que el aire recorriera los pasillos, que el polvo antiguo encontrara salida. La señora Emilia lloró en silencio mientras guardaba objetos que ya no eran reliquias, sino recuerdos en paz. En el desván, Clara volvió a la caja. Sacó las cartas y las colocó en una repisa, visibles, presentes, sin secretos. Esa noche, las gemelas pidieron dormir juntas. Clara se sentó a su lado hasta que se quedaron dormidas. Antes de cerrar los ojos, una de ellas murmuró. Mamá estaría tranquila. Clara no respondió. Pero por primera vez, no sintió el peso de ese nombre. Más tarde, en el jardín, Alejandro y Clara se quedaron bajo el roble. El viento movía las hojas con suavidad, como si algo se despidiera. La escuché por última vez, dijo él. No con palabras. Con calma. Clara apoyó la cabeza en su hombro. A veces, amar también es saber irse. Y quedarse, respondió él. Cuando es real. Se besaron entonces, sin urgencia, sin miedo, como 2 personas que no buscan salvarse, sino encontrarse. No hubo relámpagos ni señales, solo una certeza firme y humana. Al día siguiente, Clara deshizo la maleta. Guardó una sola prenda del pasado, el abrigo con el que había sido encontrada. Lo colgó en el armario, no como ancla, sino como testigo. Eligió el resto de su ropa conscientemente, como quien se nombra a sí misma por primera vez. Las semanas pasaron. La casa dejó de crujir por las noches. El lago volvió a ser solo agua.
En los álbumes, la figura borrosa desapareció de las fotografías, como si nunca hubiera sido necesaria. Las gemelas rieron sin susurros. Alejandro durmió sin sobresaltos. Una tarde, Clara regresó al puente. No para quedarse, sino para cerrar un círculo. Dejó la maleta vacía allí, abierta, y se marchó sin mirar atrás. Esa noche, mientras la casa se iluminaba para una cena sencilla, Clara se detuvo frente al espejo. Su reflejo era claro, completo. Por un instante creyó ver otra silueta detrás de ella, sonriendo con gratitud. No sintió miedo. Solo un adiós definitivo. Se sentó a la mesa. Alejandro tomó su mano. Las gemelas hablaron de la escuela. La vida continuó, no como antes, sino mejor, con heridas que ya no gobernaban el futuro. Porque algunas historias no se construyen para reemplazar el pasado, sino para honrarlo. Y Clara, la mujer que había llegado sin nada, había elegido quedarse con lo único que nunca volvió a perder, ella misma.